Ok, jóvenes, buenas noches. Me confirman si me escuchan, por favor. Buenas noches. Ok, listo. A ver, eh, vamos a continuar con nuestro cronograma, ¿no? Vamos a continuar. Según el cronograma, debemos empezar con las máquinas rotativas de corriente continua. ¿Ya? Eso es lo que está programado para este segundo parcial. También por recordarles, ¿no? Bueno, desde la primera clase ustedes ya saben, ¿no? Las tareas que vienen en este segundo parcial. Tenemos dos tareas, tenemos un foro, que el foro en realidad es un proyecto de aula, ¿no? Aquí, como pueden ver, dice, ¿no? Implemente en grupos de máximo 4 integrantes, ¿ya? Entonces ya pueden ir viendo, ¿no? Los integrantes pueden irse distribuyendo. O de no me dicen, si es que no llega a un consenso, ¿sabe qué? Usted arme los grupos, ¿no? Pero verán que ya deben ir trabajando en esto, ¿no? En el segundo parcial. No se dejen vencer del tiempo, por si acaso. O dependiendo de la situación en la que estén, se puede ver si es que se puede hacer de más integrantes por cuestión de recursos y todo lo demás. Pero lo que necesito es que ya se vayan reuniendo, ¿sí? Y vayan analizando qué es lo que tienen que hacer. Aquí dice, ¿no? Una soldadora eléctrica de punto. Entonces, información de eso, ustedes tienen bastante en el internet, ¿no? Hay varios diseños. La parte eléctrica en sí es igual, ¿no? Para todas, pero la parte de estructura, que ustedes son mecánicos industriales, pueden verle la más conveniente desde su punto de vista, ¿no? Eso ya les dejo a su criterio. La parte eléctrica va a ser igual para todos. La parte de estructura va a ser diferente. Entonces vayan analizando, vayan revisando, ¿sí? Y vayan adelantando. Verán que estamos en el primer día, ¿sí? En la primera clase del segundo parcial ya les estamos indicando, ¿no? Bueno, de hecho ustedes ya tenían conocimiento de esto desde el inicio del periodo, pero no está por demás hacerles recalcarles, ¿no? Respecto a las actividades que tienen ya planificadas para este segundo parcial. Listo, entonces dicho eso, vamos a revisar nuestra guía de estudio. A ver, vamos a cambiar aquí. Se está compartiendo la guía de estudio, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Ok, gracias. Listo, entonces vámonos a las máquinas de corriente continua. Máquinas rotativas de corriente continua. ¿Qué es lo que vamos a conocer aquí en esta unidad? Sí, aquí tenemos, vamos a conocer el principio de funcionamiento de las máquinas de corriente continua, la constitución de las máquinas de corriente continua, los tipos de conexiones entre devanados, ¿sí? Y los devanados que existen en las máquinas de corriente continua. Eso es lo que vamos a conocer. Me parece que alguien entró. Listo. Ya, eso es lo que vamos a conocer. Listo, vamos. Al igual que en las unidades anteriores, vamos a analizar una situación de partida, ¿no? Un caso eh, bastante pegado a la realidad,
¿sí? Lo que nos motiva, el hecho de querer entender y aprender respecto de estas máquinas, ¿no? Entonces, a ver, un voluntario que me ayude con la lectura, por favor. Listo. Vamos con Joshua. ¿Quién habló primero? No les vi. Ah, ya, vamos. Listo, dele entonces, mi estimado. In situ. Ujú. Ok, muy amable. Listo. Sí, entonces miren, esta es una situación bastante pegada a una realidad. Van los técnicos al sitio in situ, como dice acá, a hacer una comprobación de una máquina que ha sufrido un daño, ¿no? Le destapan y lo primero que ven es que no es trifásica, ¿ya? O sea, no es de corriente alterna. ¿Qué más? Que en dónde estaba operando el motor, ¿no? ¿Qué es lo que hacía ese motor? Dice que movía un sistema de transferencia de chapas, pero lo importante es saber que el motor funcionaba girando en un sentido, en otro sentido y a diferentes velocidades. ¿Ya? ¿Qué más? El operario más veterano dice que ese motor ya le hicieron un mantenimiento completo, ¿no? Hace varios años. ¿Ya? Entre ellos, decía el mantenimiento, estaban las escobillas, los rodamientos, ¿sí? Y en esta ocasión el fallo ya parece ser interno. ¿Por qué? Porque tenía el eje bloqueado, o sea, el rotor, el motor ya no giraba
por más que le querían mover, y tenía un olor a quemado, ¿no? Un quemado eléctrico. Ya, entonces lo desmontan, nos llevan al taller y cuando le desmontan en los terminales, ve que están etiquetados, ¿no? Con A y B, y miden y no obtienen ningún valor. Entonces ya en el taller, una vez desmontado, observan que el estator dispone de 4 piezas polares, de grandes y otras 4 pequeñas, ¿no? Las delgas del colector tienen 2 terminales, ¿sí? De diferentes bobinas. Solo dispone de 2 líneas de escobillas y cada ranura salen 8 terminales de bobinas. Entonces ya vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. En el estudio del caso que acabamos de leer, dice que por el momento, con el conocimiento que tenemos, podemos responder no solamente las 2 primeras. Las otras preguntas, para poder responderlas, debemos revisar todo el contenido que tenemos aquí respecto a las máquinas de corriente continua. Entonces, hasta el momento solamente vamos a ser capaces de responder estas 2. ¿Qué dice la primera pregunta? Dice, ¿por qué la máquina tiene un devanado en el rotor y otro en el estator? ¿Por qué creen ustedes? Sí, no, necesitamos, ¿se acuerdan que si nosotros tenemos 2 imanes, ¿sí? Lo que interactúan es entre 2 imanes. Si son polos opuestos, se van a atraer. Si son polos iguales, se van a repeler. Pero necesitamos 2 imanes para ver ese efecto, ¿no? Entonces, al tener un devanado, o un bobinado, o un imán, como usted quiera ver, un campo magnético en el estator, entonces es obvio que en el rotor también debemos tener, ¿no? Porque es de la otra parte, ¿no? Es el otro campo magnético, es el otro imán, el otro bobinado que se va a generar. Y es la interacción entre los dos, entre rotor y estator, en el que se va a producir el movimiento, ¿ya? Entonces, eso sí está en el conocimiento que hemos revisado, ¿no es cierto? La primera pregunta. Vamos con la segunda, dice. ¿Cuál de los devanados es el encargado de la excitación? ¿Ya? ¿Se acuerdan que en los transformadores el primario, ¿sí? Es el que se conecta a la red, ¿no es cierto? Y el campo magnético que genera el primario induce en el secundario y se genera la corriente. Entonces hay un inductor y hay un inducido, ¿sí? Entonces hay uno que excita, ¿sí? Y hay otro que genera reacción ante esa excitación. En esta pregunta lo que dice es, ¿cuál de los devanados se refiere al del rotor o al estator, ¿no? Es el encargado de la excitación? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que están conectando a la red? ¿El estator, la parte fija, lo que está inmóvil, o el rotor que está junto con el eje que gira? ¿Cuál de los dos creen ustedes que están conectándole a la red? ¿El rotor usted le está conectando al 110 o al 480, al 220, 480 trifásico? No, es al revés, ¿no? El estator es el que le conectamos a la red. Entonces, el estator genera el campo magnético y este estator es el que le induce al rotor para que gire. Y en el rotor se genera la corriente que es inducida, ¿no? Entonces, el que excita es el estator, ¿ya? Hasta ahí podemos contestar con el conocimiento que tenemos. De acá ya tenemos que revisar, pero vamos viendo cuáles son las preguntas que salen, ¿no? Para eso tener en cuenta cuando revisemos la teoría. Dice, ¿cómo se denomina el elemento de conmutación para alimentar las bobinas del rotor? Eso ya lo vamos a ver. Algo se mencionó arriba, ¿no? Pero vamos a verlo de mejor manera en la explicación teórica. La cuarta dice, ¿qué misión tienen los polos de pequeño tamaño que están intercalados entre los principales? ¿Se acuerdan que hablaban que habían 4
cuatro polos grandes, ¿no? Y cuatro pequeños. Entonces aquí pregunta qué papel desempeñan esos cuatro polos pequeños, ¿no? La otra, ¿por qué los bornes de las máquinas están etiquetados como JK y AB? ¿Por qué será que les ponen esos, no, esas letras, no? ¿Cuántos polos tiene la máquina? Bueno, ahí nos decía cuatro, ¿no? Pero ¿qué significa que tengan cuatro? ¿Podrá haber cinco? ¿Podrán haber tres? ¿O necesariamente tienen que ir en parejas? 7. ¿Qué indica que a cada delga del colector lleguen dos terminaciones de bobinas de la armadura? Eso decían, ¿no? En el diagnóstico que daban del motor. 8. ¿Qué significa que todas las bobinas del devanado averiado estén montadas con 5 ranuras entre sus lados activos? 9. ¿Por qué de cada ranura salen 8 terminales que se conectan a las delgas? Y 10. ¿Por qué la máquina reparada solamente dispone de 2 líneas de escobillas y sin embargo tiene 4 piezas polares? Ya, eso por el momento no podemos responder. Vamos a conocer más de las máquinas para poder responder eso. Entonces vamos con el principio de funcionamiento de una máquina de corriente continua. ¿Ya? Vamos no con la máquina como motor, sino como generador. ¿Qué tenemos en esta gráfica? En esta gráfica tenemos dos polos, ¿no? Dos polos magnéticos, un norte y un sur. Esos polos están fijos, sí, ¿no? Son imanes y están fijos. Estos vendrían a representar lo que se conoce como estator, ¿no? Lo que se queda estático, lo que no se mueve, ¿sí? Y tenemos un campo magnético. Entre estos ya tenemos un campo magnético definido, ¿ya? Primer punto. Segundo punto. En este campo magnético que está fluyendo de norte a sur entre estos dos polos, se coloca una espira. Y si ustedes ven cada espira aquí en esta parte que estoy sombreándole, está dividida en dos pedazos, ¿no? El un pedazo se conecta al un extremo de la espira y el otro lado se conecta al otro lado de la espira, ¿ya? Y rozando con estos terminales, que el uno corresponde al un punto de la espira y el otro al otro, tenemos conectados dos cables y a esos cables se conecta un foco. Ya. Acá lo que nos dice el gráfico es que empezamos a girar la espira dentro de este campo magnético. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si giramos esta espira dentro de este campo magnético? ¿Ya? Y tenemos conectado un foco a estos terminales de la espira. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién me ayuda con la lectura de este primer párrafo, por favor? Listo, gracias. Electromotriz. Ok, listo, muy amable. ¿Ya? Entonces,
Aquí lo que se induce es una corriente, ¿no? Si giramos esta espira dentro del campo magnético, lo que va a generarse acá en esta que nos indica, ¿no? Colector, es el punto de conmutación, ¿sí? Esta parte que gira y está conectada la una mitad a a la una pata de la espira y la otra mitad a la otra pata de la espira, eso se le está denominando colector, ¿no? O sistema de conmutación, porque conecta con el un lado, conecta con el otro, conecta con un lado, conecta con el otro. ¿Ya? Entonces, sistema de conmutación o colector, como ustedes lo quieran llamar. Entonces aquí en este colector se genera una corriente y esa corriente puede ser aprovechada para prender un foco. ¿Ya? Entonces estamos en el caso de un generador. Transforma un movimiento mecánico en electricidad. Ahora, este giro puede ser por paletas movidas por un río y tenemos las hidroeléctricas. O puede ser por el movimiento del aire y tenemos los sistemas eólicos. O, ¿qué más puede ser? O puede estar conectado al motor del vehículo, ¿ya? Y es el famoso, ¿cómo se llama? El alternador, ¿no? Que tenemos en el motor, el que carga la batería del carro. Ya, también es un generador. Entonces está acoplado por una banda, está acoplado al motor. Entonces el motor se mueve y gira el alternador y este genera electricidad y carga la batería del carro. Entonces esos son casos prácticos, ¿no? Casos reales del uso de un generador. Entonces cuando giramos la espira dentro de un campo magnético, ¿sí? Se está induciendo corriente. Ahora, si es que al revés, tenemos el polo norte, tenemos el polo sur, tenemos la misma espira, tenemos el mismo colector, pero ahora en vez del foco le vamos a conectar una batería. Le vamos a conectar una batería, un positivo y un negativo. En este caso, la batería, ¿sí? Va a hacer circular una corriente por la espira. Entonces, la corriente que circula por espira, nosotros ya sabemos que va a generar un campo magnético, ¿no es cierto? Y este campo magnético va a reaccionar con el campo, con los dos polos norte y sur que ya teníamos acá. ¿Y qué va a suceder? Que esta espira va a girar. Entonces, aquí estamos en presencia del caso de un motor. ¿Ya? En este caso, transforma energía eléctrica en movimiento mecánico. ¿Ya? Entonces, miren, es el mismo equipo porque tiene los mismos polos, el misma espira, el mismo colector, ¿sí? Sino que en un caso nosotros lo giramos y generamos electricidad. Y en el otro nosotros conectamos una batería y en cambio gira produciendo movimiento mecánico. Generador y motor. ¿Ya? Entonces ahora vamos a analizar un poquito mejor este funcionamiento, este giro. ¿Por qué se da el giro cuando conectamos voltaje en el rotor? ¿Por qué gira y a qué obedece? Entonces eso vamos a revisar ahorita. Bajémosle un poco para que se aprecie con las gráficas también. Listo. Ya. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Otro voluntario. A ver, para hacer equidad de género, vamos con una mujer. No sé cuántas estén. No, solo hay una. Vamos con la compañera que es Liana Oviedo. Iliana Oviedo, perdón. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Listo, ayúdenos con la lectura del funcionamiento del motor elemental en corriente continua.
Sí. Se saltó una línea. Y el sentido de la corriente. A ver, déjeme le aumento un poco más. Lo que quería era que se vea la imagen para que le vayan asociando, pero a ver, vamos hasta acá, ya. En NIS. Ujú. Cortocircuitan. Ok, muy amable, gracias. A ver, eso ya váyale anotando, ¿no? Pregunta de examen es esto. Van a encontrar en el examen. En algún examen van a encontrar esto. A ver, parece que alguien ingresó. No, ok. A ver, ¿me permite un segundo, por favor? Parece que una, ha habido una reunión o hay una reunión. Recording in progress. A ver, me acaban de enviar un enlace para una reunión con las autoridades, ¿no? Entonces, vamos a quedar ahí, ¿no? En la clase, vamos a continuar. Sí, mil disculpas de eso, me acaban de enviar el mensaje y ahorita ya me conecté desde mi tablet, entonces no puede estar en las dos al mismo tiempo, pero váyale revisando, ¿no? Esta parte, como dije, es una pregunta de examen, con eso les ayudó bastante para que le presten atención, ¿no? Sobre todo a la
al sentido de giro, porque si ustedes ven, dependiendo de por dónde se polarice, por dónde circula la corriente, van a generarse las fuerzas, obedeciendo a la regla de la mano izquierda, eso ya habíamos visto, ¿no? Entonces solamente hay una posibilidad, ¿no? De sentido de giro. Si yo polarizo de una manera, gira de una manera. Si polarizo de otra manera, va a girar en el otro sentido. Entonces, eso quiero que le entiendan bien, ¿no? Vamos a revisar eso la próxima semana, pero se puede seguir adelantando, ¿no? Con esta revisión. No la próxima semana, la próxima clase, perdón. Bueno, la asistencia, voy a quedar con la captura, ¿no? Del video. Aquí, lo que está grabado en el video, lo subiré a la asistencia, ¿no? Y eso por el momento. Mil disculpas y quedaríamos por ahí, ¿no? Hasta ahí en la clase. Nos veríamos la siguiente clase. Gracias, buenas noches, pasen bien.